tenemos invitados aquí, los estamos viendo, a Jonathan Valdivieso. Él es abogado, es el director del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? A Belén Núñez del otro lado, nutricionista de Sanaria, Julián Álvarez, politólogo. ¿Cómo están, amigos, amigas? Buenas noches. Bueno, empecemos con el politólogo. Julián, estábamos haciendo un desgranado ahí de lo que está pasando en el Frente de Todos, también en la oposición. Hay internas en espejo, la verdad que no hay armonía total en ninguna de las dos coaliciones. Estamos esperando el discurso, la presentación del presidente mañana. ¿Cómo ves a la familia del Frente de Todos, esta familia ensamblada, problemática, agrandada, que da la impresión de que encontró una estabilidad en este caos, en este conflicto? ¿Cómo lo ves? En mi humilde opinión, Andrés, el Frente de Todos está teniendo inconvenientes en muchos lugares específicos. En términos teóricos, la ciencia política explica que uno puede tener el Ejecutivo en un sistema presidencialista, puede tener problemas al interior. Sí. El Ejecutivo, en este caso lo tenemos. Tenemos un problema entre Alberto y la vicepresidenta, Cristina Fernández. Tenemos también un problema entre el Ejecutivo y el Legislativo. En particular, lo que sucede es que el presidente Alberto Fernández tiene en el Senado senadores que responden a la vicepresidenta, pero no al presidente. Sí. Acá hay un problema. En la Cámara de Diputados emerge la figura de Sergio Massa. Massa, en este caso, está actuando, dialogando y tratando de unir las partes que están en conflicto. Sí. Pero al mismo tiempo tenemos gente que responde a Máximo Kirchner que no estaría del todo de acuerdo con algunos proyectos en particular impulsados de la presidencia. En paralelo a eso también tenemos problemas en el Ejecutivo entre el presidente o la vice y algunos ministros. Sí. Particularmente está el caso de Guzmán. Sí. Sabemos que la vicepresidenta hace tiempo ya estuvo hablando de funcionarios que no funcionan. Sí. Y apuntó, entre otros, a Guzmán. También, además, tenemos problemas no solo al interior del Ejecutivo, sino entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ya lo hablamos, y entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Sí. Acá entra la cuestión del Consejo de la Magistratura, las intenciones de reformar por parte de la vicepresidenta el Consejo de la Magistratura. Se aprobó en Senado, está trabado ahí en diputados. Sí, no se sabe bien qué va a pasar aún. Se cree que desde Juntos por el Cambio no van a apoyar y eso podría... Yo te diría que no van a apoyar, sí. Y eso sería bastante determinante para creer que no prosperaría esa propuesta, pero sí se sabe de antemano que genera rispideces entre el Poder Ejecutivo Nacional y miembros de la Corte Suprema. No obstante eso, también se sabe que, o trascendió en algunos casos, que algunos miembros del Ejecutivo Provincial, por ejemplo, las gobernaciones de Neuquén con el Movimiento Popular Neuquino, no están del todo alineadas con Alberto Fernández. Sí. Y eso también genera cierta crisis de legitimidad para el presidente. Bien. Bueno, después pasamos a la familia opositora, si te parece, Julián, pero vamos un poquito con Jonathan Valdivieso, como les decíamos, abogado, le hace marca personal al gobierno de la ciudad permanentemente, en un ítem en particular que va a tener significaciones a la brevedad, me refiero a la educación, ¿no? Venimos de aprobar una reforma en el estatuto docente y se viene ahora una licitación muy importante que es la de los comedores escolares. Contanos un poco, Jonathan. Buenas noches, muchas gracias por venir. No, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, a principios de este año el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsó una licitación de una envergadura muy importante, tanto por los montos, estamos hablando de 50.000 millones de pesos, que para los valores de la Ciudad de Buenos Aires es una licitación de las principales, digamos, de envergadura. Sí. Es la licitación de alimentación escolar, sí, que la va a privatizar nuevamente por 4 años. Sí. Y también es de gran envergadura por la cantidad de alumnos y alumnas involucradas, ¿no? Sí. Aproximadamente 290.000 estudiantes van a ser parte u objeto de esa licitación. Sí. ¿Qué es lo que viene sucediendo? En los últimos años las comunidades educativas, las cooperadoras han denunciado en forma cotidiana, reiterada, la mala prestación del servicio, sí, que se encuentra privatizado en 19 empresas. Entre las críticas se encuentra alimentos en malas condiciones, disminución de la cantidad que deberían entregar con relación a los pliegos. Sí. También hay una crítica a la gestión del sistema de becas, porque no se entiende cómo la educación, que nos enorgullecemos que sea gratuita y universal,
cuando se solicita alimentos en el ámbito escolar, se transforma en una política focalizada y onerosa, y costosa, Sí. ¿no? A ver, detallemos eso. ¿Cómo es? Yo mando a mi pibe que no tengo a un colegio público y ¿cómo es el tema de la comida? Mira, para que se entienda bien, el sistema universal y gratuito de la educación, ¿qué significa en lo concreto? Que nadie te pide un certificado de pobreza para poder ingresar a la escuela pública, Sí. ¿no? Cualquier persona ingresa, cualquier chico o chica. Sí. Cuando es con respecto a la alimentación, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace llenar a las familias un engorroso y burocrático formulario donde tiene que demostrar si tienes ingresos superiores o no a un determinado monto. ¿Pero eso pasa en todas las escuelas públicas? En todas las escuelas públicas, quieras o no quieras pagar beca, ¿no? Bien. Todas las familias tienen que llenar ese formulario. ¿Quieras pedir o no beca? Claro, digamos, si hay una familia que dice tenemos los recursos suficientes para no pagar beca y queremos pagar el servicio, igual tiene que llenar ese formulario. Sí. Lo cual genera un problema de que no todas las familias terminan llenando ese formulario que te piden mucha documentación, constancia, etcétera. ¿Y qué ¿Cuál genera es la eso? consecuencia? Claro. Que no llegan raciones de los estudiantes a las escuelas. Sí. Y eso se genera problemas generalmente al principio de año, donde hubo escuelas que denunciaron que le faltaban como 50 a 100 raciones de las que necesitaban por escuela porque había padres que no habían llenado los Y lo que formularios. pasa que desde la lógica, digamos, más allá, si no llenan los formularios, no están contabilizados como chicos que pueden comer y entonces no las piden, pero al mismo tiempo son alumnos que podrían ser contabilizados como chicos que... Claro, ese es el principal problema es eso, ¿no? La cuestión de si se cumple, digamos, que el gobierno ponga como condición para garantizar la alimentación que cumplan con esos requisitos y donde el Estado se queda con gran cantidad de datos de la familia de los El hogares. tema son los datos. Y el segundo problema es la cuestión de que por escuelas hay un tope de becas. Ajá. Entonces no solamente se establece un sistema de quiénes ingresan al servicio público del gobierno, quiénes pagan la alimentación, sino que hay un tope de becas en un contexto de crisis económica. Por ejemplo, la cooperadora del Alba nos comentaba que la cooperadora se hace cargo, que es una de las pocas cooperadoras que da Álvarez alimentación. Tomás, ¿verdad? Exactamente. ¿De Se hace dónde? cargo de 50, Álvarez 60 Tomás. chicos Ah, el colegio Álvarez y chicas que no están dentro del cupo de becados, pero que no tienen dinero para... Ahora, Belén, pagar. vos asentías cuando él explicaba ¿qué análisis se puede hacer sobre la condición alimenticia del colegio? El tema es así, la calidad de lo que se está dando en estos concesionarios privados es cada vez peor. Lo que nosotros vemos es que hay una monotonía en el tipo de alimentación que se da, donde no hay una prevalencia de alimentos protectores, como pueden llegar a ser Verduras, más cantidad de frutas, Claro. verduras, exacto, alimentos sin procesar, y está sobrepoblado de alimentos ultraprocesados, que son estos diseños comestibles que tienen excesos de nutrientes críticos, los principales causantes de las enfermedades no transmisibles que hoy tenemos en prevalencia y que se dan en edades cada vez más tempranas. Entonces sabemos que los niños y niñas están desayunando todos los días variedades de magdalenas, alfajores, barritas de cereal, sándwich de jamón y queso, vainillas, galletitas de agua o galletitas dulces, que encima con una ley de etiquetado frontal que se acaba de reglamentar en marzo, todavía no este se tipo de activa. productos no se podrían dar en las escuelas. Sin embargo, son moneda corriente y son ¿Pero lo que quién regula eso? Digamos, ¿qué es lo que se tiene que dar o no dar? está en los pliegos el mosaico de todo lo que se tiene que dar día por día, ¿no? Ah. Lo que pasa es que está basado en una ley de alimentación saludable anterior De a la la ciudad. reglamentación. Exacto. Una ley de la ciudad. de la Este ciudad fenómeno sucede también en colegios de otras partes del país, en escuelas de otra parte del En país. todos Es una lados, foto sí, sí, de sí. Argentina, Lo que más pasa allá es de que... no siempre son los concesionarios los que terciarizan la alimentación en las escuelas. Cada provincia tiene su modalidad. Acá, focalizado en el gobierno de la ciudad, sí está pasando esta situación en la que hay una mayor preponderancia de productos ultraprocesados, donde dicen, bueno, los chicos van a comer pescado. Y en realidad son medallones donde el primer ingrediente es harina Claro. o hay almidones. Entonces no llega la cantidad de proteínas mínimas que necesita esa ración. ¿Y eso tiene que ver con un abaratamiento de los costos de la vianda para que te rinda el contrato, digamos? Pensándolo Exacto, sí, maliciosamente. los digo. concesionarios obviamente buscan lucrar, no buscan alimentar. Siempre lo que predomina ahí es la ganancia de ellos. ¿Y el Estado no lo puede prestar ese servicio en las escuelas? Históricamente, el Estado, a ver, había una gran versatilidad de forma de prestaciones, Sí. ¿no? Primero hubo una transición que lamentablemente se dejó de cocinar en las escuelas, Ah. ¿no? Donde había grandes comedores, donde había mayor control de qué se cocinaba. Esa prestación se hacía por medio de cooperadoras Claro. o de cooperativas, ¿no? De una escala más pequeña, no con grandes concesionarias que abastezcan a cientos de escuelas públicas. Eso fue cambiando.
y a partir de los 90 se fue realizando una privatización casi absoluta, se dejó de cocinar en las escuelas y se entregó el negocio a estas 19 empresas. Ahí existe un gran problema, que lo que detectamos es que el inicio de esta licitación, con todos los cuestionamientos, tendría que haber tenido ámbito de discusión y participación ciudadana para discutir los nuevos pliegos. Sí. Justamente toda la campaña y las redes de las cooperadoras discutiendo la alimentación se da en este contexto porque se están votando pliegos para 4 años más. Claro. Todos estos problemas que estamos denunciando, si no los frenamos ahora, vamos a estar 4 años más diciendo, con la excusa del gobierno de que no va a poder modificar nada porque están los pliegos solidificados. Sí, porque estas 19 empresas son las que prestan el servicio en la ciudad. ¿Hace cuánto tiempo? Y hace más de casi 30 años, Casi que 30 obviamente años. son empresas que fueron cambiando de razón social, ¿no? Pero los dueños que están en el fondo son prácticamente los mismos. Y ahora se está por otorgar la nueva licitación, resolver. Se está por otorgar esta licitación por 4 años, que también tiene un fundamento político, ¿no? Estamos viendo que el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, está adelantando muchas licitaciones o muchos negocios que tendría que discutirse en la nueva gestión. Bien. ¿No? Y eso estamos analizando, que es justamente para realizar una caja política para su campaña electoral. Bueno, son 300.000 chicos más o menos, decías vos, ¿no? Los alumnos de los colegios públicos. Entiendo yo, y en todo caso te pregunto, Belén, que este tema de que sean ultraprocesada la comida también tiene que ver con la escala. No es tan fácil alimentar a 300 chicos con verduras, frutas, alimentos más frescos, ¿no? ¿Por qué no sería fácil? No, se dedican a eso. Bueno, tampoco los chicos aman el pescado. Quizás en medallones lo pueden comer, pero si le servís un pedazo de salmón, además del Pero precio, no sé importa si lo que los chicos amen o no amen, digamos, es lo que hay que darle. Bueno, está bien, pero si los propios papás tienen problemas a veces en las casas. Bueno, sí, a mí me pasa con mis hijos, está bien, pero eso es una pelea diaria. Pero la ciudad tiene recursos para dar alimentación de calidad y estos concesionarios tienen una ganancia bastante más extrema en comparación de lo que están dando de calidad. Las infancias son el momento en donde los chicos manifiestan su desarrollo por las preferencias alimentarias, sus hábitos, entonces ahí es donde más se tiene que... No se acostumbran a comer ahí, no se acostumbran Exacto, más. y hacen casi 3 comidas, hay niños que hacen desayuno, almuerzo y merienda. ¿Qué comen al mediodía, por ejemplo? Un ejemplo de una vianda que coman los chicos al mediodía. La mayor parte de las comidas son alguna proteína, que puede llegar a ser algún tipo de carne, pero siempre acompañado de bastante cantidad de un cereal, ¿no? Como mucha cantidad de fideos, de arroz, de polenta, de papa, de batata. Hay poca variedad de verduras, hay poca variedad de frutas. Los postres suelen ser estos que se reconstituyen tipo polvo, como los flanes, los postrecitos de chocolate, gelatinas, exacto. Entonces, esa calidad repetida en el correr de los días es en detrimento de la salud, que ya vemos que las estadísticas de lo que marcan las últimas encuestas de nutrición y salud del 2019 marcan que niños y niñas de 5 a 17 años tienen hasta un 41% de malnutrición por exceso, que es la puerta de entrada a todas estas otras enfermedades que las vemos. Diabetes. Exacto, que las vemos en edades tempranas. Está perfecto la foto que vos planteás de una mala alimentación. Ahora, esos niños no son diferentes de adultos que comen lo mismo y a veces se alimentan también a base de harina porque fideos y arroz es la alimentación más barata y es lo que les alcanza para comprar. Claro, pero si la escuela, si el gobierno de la ciudad está dando un monto a estos concesionarios para que den alimentación de calidad, se trata de que por lo menos la mayor parte de las comidas que hagan estas infancias en las escuelas sea mejor que quizás lo que reciban en sus Belén, casas. con ese monto se puede hacer una alimentación mejor, o sea, le alcanza... Sí, totalmente. Los alimentos frescos son económicos. De hecho, si se priorizara las economías cercanas, los alimentos de estación, las economías populares, ¿no? No tratar de siempre solventar estas industrias multinacionales que son 6, 7 más o menos las que la mayor parte de ultraprocesados aportan, que dan alimentos baratos, con ingredientes baratos, que nos están enfermando y que encima son muy palatables porque hay un gran marketing alrededor de esto, tienen mucha cantidad de azúcar, de sal, que resaltan los sabores y hacen que los niños y niñas desplacen el consumo de alimentos frescos. Además la comida... Julián, Yo quería hacer una consulta a la nutricionista. ¿Usted considera que si se modificara la calidad del alimento o el alimento en cuestión, por ejemplo, que en lugar del medallón de pescado que usted menciona, se incluya un filé de merluza y que en lugar del arroz con arvejas, por ejemplo, que doy fe que se dan en los colegios, se pondría, por ejemplo, brócoli hervido? ¿Vos considerás que los niños de 6 años, por ejemplo, van a comer un filé de merluza con brócoli?
Con el repetir de los hábitos, los niños empiezan a aceptar ese tipo de comidas. A los niños hay que ofrecerles y hay que insistir y hay que tratar de que sean preparaciones que estén hechas con amor, ¿no? No que sea un arroz desabrido, un pescado desabrido, que se le puedan poner condimentos, que se cocine con amor, digamos, para que no sea siempre una olla gigante sin ningún tipo de condimento. El chico verde solo no come. No come. No come. Digamos, muy poco comen. Y pero entonces chico come- elegís Como darle más chiquito blanco come cualquier siempre. cosa. Sí. Digamos, agarra el brócoli y se lo come así. Es una mini pimer, caminando. Sí, muy bien, le gusta todo. Allí algo La otra no. de lo que se plantea es justamente que no sea únicamente un servicio como una política social de alimentar Sí. a una población, en este caso a niñeces, sino que sea dentro de un gran programa educativo del Estado donde sea un sistema de educación alimentaria, ¿no? Jonathan, además eso se paga, digo, más allá de la licitación de la ciudad. Claro, los padres- aquí se hablaba del tema de los costos. El problema de la Ciudad de Buenos Aires no es el dinero, ¿no? Sí. Incluso en la pandemia hubo estudios que habían sobrecostos de las Sí. empresas del 100%. Sí, Al gobierno le resultaba mucho más sencillo dar el dinero a las familias sí. que contratar a las empresas intermediarias, ¿no? Las familias podían comprar con el dinero directamente el doble de lo que le entregaban las empresas en pandemia. Bueno, esos sobrecostos que fueron bien estudiados en pandemia también son los sobrecostos que actualmente las empresas tienen, que es muy elevado y que no están transparentados. Cuando uno ve los pliegos, el porcentaje de las ganancias de la empresa nunca está declarado, ¿no? Sí. Siempre la estructura de costos es 35% alimentos, 50% transporte, 50% mano de obra, 15% transporte y gestión. Pero no está el porcentaje de cuánto se quedan Ahora, las esto empresas. circula mucho en redes sociales. Uno ve fotos de redes sociales que incluso tienen que ver con cantidades. Esas cosas son reales, digamos, que le mandan un sanguchito así con 2 fetitas. Eso pasa Lamentablemente también. sí, hay poca fiscalización, algunas escuelas tampoco dejan entrar a la gente, a los padres o madres o gente de las cooperadoras para que controlen las raciones. La poca fiscalización que hay es más a nivel bromatológico, ¿no? A ver si hay alguna cosa Claro. de laboratorio, algún microorganismo que puede llegar a hacer mal, pero nunca se evalúa la calidad de lo que se está sirviendo, los gramajes tampoco son los adecuados. No, la verdad es que déficits hay Sí. en un montón. Jonathan, vos decías, hay una escuela que tiene cooperadora que se encarga de la alimentación. Claro, en la Ciudad de Buenos Aires solamente 4 escuelas, Sí, el servicio de comedor se encarga de la cooperadora. Sí. Una de ellas es la cooperadora de Álvarez Thomas. sí. Y ahí podemos tener como un parangón de una prestación más a escala humana, que se cocine en la escuela, que se cocine con amor, que haya un control de las familias. Y la alimentación es muy distinta, Claro. ¿no? Los productos que se sirven ¿Está tienen donde otro el tipo de Álvarez calidad. Tomás? Que está donde el Álvarez Tomás. Contemos para la gente que está viendo y no es de Villa Capital. Cerrada en Nueva York. Técnicamente es agronomía. Que es agronomía. Es combinada como una 15. Bien, ahí el tema es que depende de que los padres, la cooperadora, le pongan el pecho, el tiempo, el trabajo. Obviamente ese sistema no se puede universalizar, ¿no? No Claro. todas las cooperadoras o los padres madres tienen la misma dedicación. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires existe una ley que es la promoción de la economía social, ¿no? Donde el Estado, teniendo esta cantidad de recursos para dedicar a la alimentación escolar, debería estar promoviendo colectivos de la economía social, cooperativas, no generando un sistema que no es a escala humana, que obviamente están obligados a comprar ultraprocesados, a comprar en cantidad para prestar estos servicios. Sí. Cuando se puede hacer una escala menor y garantizar una mejor calidad. A Belén lo decía un poquito recién, pero te lo consulto. Digo, en el resto de los municipios más pobres de la provincia de Buenos Aires o del resto del país, me imagino que la situación no es muy distinta. No es muy distinta. Obviamente los cuestionamientos de la Ciudad de Buenos Aires tienen que ver con los recursos, Claro. ¿no? Quizás en otros ámbitos habría que ver el presupuesto que se pueda destinar, pero en la Ciudad de Buenos Aires eso no es una excusa. Entonces, habiendo dinero, habiendo presupuesto, debería de mínima garantizar el acceso universal y con buena calidad de alimentación. Sí, pero digo, Pero la consecuencia es la misma, digamos. La consecuencia es la misma mala y la solución alimentación. también, digamos, ¿no? La falta de recursos es mucho más eficiente en la que se utilicen sectores de economía social, ¿no? Sin eliminando los intermediarios, que utilizar grandes empresas intermediarias concesionarias. Entonces la solución, ya sea que haya mucho o poco dinero, bastante o menos presupuesto, la solución tendría que ir por esa dirección. Bien, vamos a ver un informe vinculado a esto de una de las madres. A ver. 2019 venimos haciendo controles periódicos y en ese momento hicimos controles durante un mes seguido y comparamos cada menú con las condiciones del pliego de licitación y detectamos innumerables incumplimientos al pliego de licitación. Por ejemplo, el 65% de las viandas pesaba menos que lo indicado en el pliego, había una reducción, además de en el peso, en el número de ingredientes. Por ejemplo, lo que figuraba como puré mixto en el pliego
se servía como puré de papas. Ahí estaba Diana, una de las madres del colegio Osvaldo Pugliese. Belén, nos referíamos a la ley de etiquetado hace un ratito. Está reglamentada ya, no entra en esta licitación y en la comida que se le está dando a los chicos. ¿Qué más sobre la ley de etiquetado? Bueno, para empezar es un grave error que no entre, porque la ley se reglamentó en marzo, pero se terminó de aprobar en noviembre del 2021. Todavía no están los productos en la góndola. Ahora en agosto aparecen. Sí, deberían, ¿no? Sí, en agosto es... Adelantaría que no. Que no van a estar. No. ¿Qué va a pasar? Varias información sobre esto. Las empresas van a decir que va a ser más costoso producir la renovación de envases, que eso va a generar un cuello de botella en la producción y que muy probablemente haya desabastecimiento de esos productos en el inicio. Digamos, va a pasar, hay una resistencia de las empresas que eso no lo quieren. Digamos, claramente va a haber un problema con el tema del etiquetado. ¿Y la resistencia por qué es? ¿Porque el octógono ese famoso desalienta el consumo de determinados productos? Eso no está aprobado en ningún lado, digamos, que desaliente. De hecho... Sí, hay cambios en los patrones de compra de los países que ya tienen etiquetado desde hace 5 años. Bueno, está bien, pero en el inicio no te genera ningún cambio, no hay una pérdida. O sea, lo que la empresa dice, bueno, voy a perder ventas. En realidad no la va a perder la venta, eso está aprobado en Chile, en todos lados. Lo cierto es que claramente hay empresas que quieren vender eso. Claro. Por eso está la pelea. De hecho, como repasábamos acá el otro día, en las ventas de supermercados lo que creció más son los productos impulsivos, que son los que están al lado de la caja, digamos, que son chocolate, caramelo. Lo más 25% de aumento en la demanda. Entonces, bueno, claramente está ahí. El tema del envasado, de tener que modificar el packaging, es una excusa. Bueno, sí, digamos, las empresas que tienen semejante escala, la verdad es que cambiar el packaging lo hacen todo el tiempo. De hecho, para evitar controles de precios, le sacan 2 o 3 gramos a un producto, así que mucha complicación no puede haber ahí. Bien. Vamos a completar el informe que teníamos ahí con Diana, una de las madres del colegio Pugliese. A ver. Ya venimos enviando cartas documento a la empresa, pero el tema es que no hay control por parte de ningún organismo estatal. Entonces la empresa sigue incumpliendo desde 2019 hasta ahora de la misma manera y no tenemos forma de hacerle entender a la empresa que tiene que cumplir, porque obviamente ese no es nuestro rol, es el rol del Estado que tiene que ejercer su poder de contralor, además de nosotros, los mapadres. Ahí estaba una de las madres. Hay movida en las cooperativas, en los padres. De hecho, Jonathan, presentaron un amparo. ¿En qué está eso? Presentamos una acción judicial, un amparo colectivo, cuestionando justamente que las licitaciones, la aprobación de los pliegos no tuvieron participación de la comunidad educativa, que ese es un mandato que tiene la Constitución de la ciudad. Cualquier política educativa importante debería ser consultada con en este caso las cooperadoras, las comunidades educativas, y además por la cuestión del sistema de becas, ¿no? Que para nosotros va en contra de la política de gratuidad y universalidad que es lo que ha sostenido o lo que ha tenido la educación pública históricamente en Argentina y que está avalada por tratados internacionales y la Constitución de la ciudad. Está tramitando esa acción judicial. La jueza el día de hoy acaba de dictar una sentencia que es dando curso a ese amparo colectivo, es decir, considerando que el Observatorio de Derecho a la Ciudad, que fue en representación de las comunidades educativas, las cooperadoras que están dentro de la campaña, está legitimado para cuestionar la licitación. Así que veremos si en las próximas semanas hay alguna novedad con respecto a las cuestiones más de fondo, si se suspende o no se suspende esta concesión. Bien. Belén, para ir cerrando, digo, más allá de esta cuestión de las licitaciones y los comedores escolares, venimos de un censo, somos 47 millones de argentinos, con más o menos 20 millones de ellos pobres. ¿Vos ves dos hábitos de consumo muy distintos? Digo, los integrados y los que están en la subsistencia, que comen harina, pan, fideo, lo que se pueda. Sí, lamentablemente las poblaciones más vulnerables socioeconómicamente son las que menor acceso a alimentos frescos tienen y terminan recurriendo a todo lo que es más barato, como puede llegar a ser un procesado. Y obviamente esto es una dificultad que hay que venir a solventar de forma urgente, sobre todo justo que habías mencionado la ley del etiquetado, tiene en uno de sus artículos de que el Estado debe garantizar que estos productos con exceso de nutrientes críticos no sean dados en todo lo que es la asistencia alimentaria, las donaciones, en los bancos de alimentos,
porque sabemos que las industrias, a veces con un poco de lado de cara o responsabilidad social, terminan donando este tipo de productos y hay gente que al no tener para acceder a alimentos frescos termina comiendo lo que el Estado les da, que son estos productos ultraprocesados con exceso de nutrientes. Hay una frase que dice, comer bien es caro, es más caro que comer mal. ¿Es así? Lamentablemente en este país está siendo así. Mira. Belén, Jonathan, muchísimas gracias a ambos. ¿Te quedás, Julián? Un ratito hablamos más de política después de este corte, ya venimos.